Muchas gracias, Víctor. Dos palabras, ya que me la dejaste picando, Víctor, antes de pasarle al padre Schenning. Yo creo que la gran pregunta es, ¿para qué sirve la política? Todos hablamos de política. Yo veo la experiencia de los compañeros en la construcción de un poder, pero preguntémonos, ¿para qué sirve la política? ¿Sirve de algo la política? Entonces, a mí me parece como que hay que volver a las fuentes de esto, porque ahí nos encontramos con nosotros y con nuestro propio pueblo. La política sirve para construir una comunidad, para construir un pueblo, para construir una nación. Todos quienes perdieron ese norte también perdieron el contacto con el pueblo, y esto de alguna manera nos lo recuerda Francisco, ¿no? Es decir, recién lo decía muy bien Víctor, la pobreza es una manera de destruir un pueblo, de esclavizar un pueblo. Pero también nuestra dirigencia política, nosotros mismos, es como si hubiéramos perdido el sentido de la política porque nos cuesta construir un pueblo. Y un pueblo lo integran todos, estas experiencias de estos compañeros, los grandes movimientos de religiosidad popular. Acá en Córdoba tenemos 6 que son enormes, que prácticamente se convocan solos. Hay lugares como que tienen 120 familias viviendo y el día de la Virgen de la Merced, por ejemplo, van 70, 80 o 90 mil personas. Eso también es nuestro pueblo, porque nosotros vemos ahí la familia, lo más elemental de nuestro pueblo. Recuerdo que Francisco, cuando era arzobispo y ahora también en la encíclica Evangelii Gaudium, dice cuáles son las cuatro, digamos, los 4 puntales que hacen una estrategia para construir un pueblo o una comunidad. Entonces dice, primero el tiempo es superior al espacio. Es decir, esto no es una tarea sencilla ni de poco tiempo, al contrario, es una tarea muy ardua. Lo conocen bien los compañeros que me precedieron hablando. A veces desalienta, pero también debemos ver, cuando uno está entre la gente, cómo esos mismos compañeros alientan a seguir cuando uno decae. El segundo tema es que el todo es superior a la parte, ¿no? Es decir, el todo es superior a la parte, es decir, nos está diciendo, hay que ver el todo. Es decir, que el árbol no nos tape el bosque, veamos la integralidad de la problemática y de las salidas, porque también nuestro pueblo, a pesar de los embates y los golpes que tiene enormes virtudes que tenemos que aprender a compartir y a conocer. Después, tercera regla estratégica, diría, del Papa Francisco, dice, la realidad es superior al espacio. Perdón, a la idea, sí. Me hace acordar a otra enseñanza que recibíamos antes que decía, la única verdad es la realidad, ¿no? De manera que también eso es importante, tenerlo muy en claro, pero eso se da en contacto con nuestro pueblo, ¿no? En esos lugares, en estas construcciones, y realmente uno vive un baño de pueblo y es realmente alentador, gratificante y fortalece. Y por último, una cuestión que es casi una verdad de perogrullo, pero es que la unidad es superior al conflicto. Nosotros los argentinos tenemos una larga historia de conflictos, pero enormes momentos de muchísima importancia en nuestras vidas que han servido para que el pueblo se junte más allá se una y proponga más allá de algunas circunstanciales diferencias políticas, sociales o económicas.
Cito, la experiencia de Malvinas fue una, ¿no? El 2001 fue otro momento donde el pueblo en su conjunto, más allá de las diferencias políticas, pudo sacar afuera la solidaridad. Fue conmovedor lo que se vivió en el 2001 y también en Malvinas. Otro tema que a mí me sorprendió, siendo joven, es cuando murió el general Perón. El general Perón murió en el año 74 y yo fui a Buenos Aires y realmente lo que se vivía era una enorme congoja popular. El Mundial de fútbol. Es decir, hay experiencias donde nuestro pueblo se muestra en su esencia y creo que ahí es donde tenemos nosotros, que queremos construir una sociedad para nuestros hijos o para nuestros nietos ya, en justicia, en dignidad y en paz, debemos fijarnos. Esto es todo por mi parte. Al padre Schenig ahora, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Brevemente, nosotros en Pastoral Social nos interesa para construir una política del encuentro, una cultura del encuentro, intentar aprender este ejercicio que Francisco toma de la espiritualidad, pero que se puede perfectamente aplicar a la vida, que es el discernimiento. Me parece que las tres exposiciones, Alberto, Esteban, Víctor, supone un discernimiento, un relato que conlleva un discernimiento. Me permito decir esto no como síntesis. Discernimiento necesita, por un lado, del dato. Por un lado, del dato. Pero más importante que el dato es la interpretación del dato. Y cuando uno interpreta el dato, se encuentra con que la realidad puede ser ambivalente. Lo negro no tan negro, lo blanco no tan blanco. Y entonces es necesario agudizar la reflexión para tratar de descubrir cuáles son las raíces y que eso nos lleve a un mejor obrar. A mí me llamó la atención porque Alberto comenzó a partir de su experiencia diciendo, como fue la propuesta de este panel, hablar de los malestares, el malestar del capitalismo y todo lo que conlleva al capitalismo: trabajo esclavo, trabajo infantil, trata de personas. Y en la reflexión que fueron haciendo ellos, tomando lo que les decía el Papa Francisco allá en Roma, sobre un sindicalismo que trabaje de manera profética y también con innovación, me da la sensación que pudieron encontrar o van encontrando alguna posibilidad de recambio de los males. Me llamó la atención lo del gringo, cuando hablaba del asistencialismo a los pobres trabajadores, decía él. Pero el cambio, a partir del discernimiento que fueron haciendo, era una nueva construcción de poder. Muy parecido a lo que decía Víctor también, la pobreza y hambre como herramienta de disciplinamiento social, la respuesta, después del discernimiento, una nueva construcción de poder. Lo que quiero decir es que pareciera ser que es posible hacer un discernimiento y es necesario hacer un discernimiento,
compartido, y tal vez esto es lo que nos está faltando, ¿no? La posibilidad de compartir, de dialogar, para generar estas salidas que son posibles. No es que, por lo menos yo tuve esa sensación, escuchándolos, el panel se trataba de malestares y sin embargo flotaba también como un bienestar y una esperanza. No tuvimos la sensación, por lo menos yo no tuve la sensación, que los relatos nos hundían en el pesimismo, más bien nos llevaban a una mirada difícil, aguda, pero al mismo tiempo esperanzada. Y esto me parece que justamente lo hace el discernimiento, ¿no? La posibilidad de una interpretación inteligente de los datos y una posibilidad de salida creativa, innovadora, nos decía Alberto según el Papa. Entonces me parece que el panel ha sido sumamente provechoso, nos ha como llevado a una reflexión honda, que creo que también, y esto permítame, es absolutamente personal, fíjense que cambió el clima de este panel al clima del panel anterior, ¿no? Con más fotógrafos. Lo que quiero decir es que también el clima, ¿no? Ayuda a una reflexión un poco más masticada, ¿no? Un poco más animosa también, ¿no? Porque vieron que este tipo de reflexiones necesitan dar pasos como audaces. Y en este panel uno tuvo la sensación de que la reflexión se animaba no solamente a un relato, diríamos, descriptivo de lo que estamos haciendo, sino a una reflexión de lo político, ¿no? Que es lo que estamos buscando acá. Y esto a mí me parece que también nos va como dejando un estilo de encuentro, ¿no? No necesitamos solamente que se nos digan lo que estamos haciendo, sino animarnos a dar pasos de una reflexión discernida. Yo les quiero agradecer porque me parece, de verdad, ¿no? Creo que no ha sido una reflexión, diríamos así, tengo miedo de... No, bueno, no una reflexión que hace la propaganda, sino una reflexión que hace justamente a esto, ¿no? A personas que están tratando de encontrarle salida al malestar, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias.